Bueno, vamos a comenzar. Antes que nada, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo el día de hoy. Gracias, licenciada Braga Orilard. Es un honor estar aquí con usted en nuestro séptimo webinar sobre el tema del impacto del COVID en El Salvador con la equidad de género. Y antes que nada, quisiéramos compartir con ustedes un video corto que hemos hecho para acercarnos un poquito a lo que es el tema de hoy. Gaby, ¿puedes screen share, porfa? Sí, ahorita. Solo antes tenemos una pregunta de qué hablaremos del tema de hoy. Hoy hablaremos sobre el impacto del COVID en la equidad de género en El Salvador. Gracias. Post-COVID world. Únete para que no te quedes atrás. Esperamos que les haya gustado. Este es un video hecho por nosotras. Y bueno, vamos a empezar con nuestro séptimo webinar sobre el tema del impacto del COVID en la equidad de género en El Salvador. En esta ocasión estaremos abordando este tema con la licenciada Braga Orilard. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, licenciada. Y bueno, usted es una profesional muy reconocida con una gran trayectoria. Quisiéramos saber qué es el PNUD, cómo llega Georgiana Braga al PNUD y cuáles son sus prioridades en nuestro país. Muchas gracias y un gran gusto de estar aquí con ustedes hoy. De verdad que un gran saludo entonces de estar aquí. Quería empezar a decir que me llamo Georgiana. No necesito licenciada, aquí hoy estoy como Georgiana y como una persona que fue una joven como ustedes, que también empezó, como empecé a soñar como ustedes. Esto fue. Así que yo nací en Brasil y Brasil era todavía una dictadura cuando nací. Y ahí yo viajaba, paseaba en mi ciudad y veía ahí las embajadas y soñaba bastante con todo esto de otros países y veía las banderas de cada embajada y ya tenía así de muy chiquita memorizadas las banderas de cuál era la embajada y cuáles eran las capitales de cada una. Y esto yo decía, es con esto que quiero hacer mi vida. Mi sueño era trabajar para Naciones Unidas. Y así fue. Entonces, así estudié Relaciones Internacionales y empecé a trabajar muy joven cuando salí. Trabajé para varias de las agencias de Naciones Unidas. Empecé con UNICEF, trabajé también con UNESCO y después, como ustedes pusieron ahí, trabajé mucho tiempo con ONUCIDA. Y ONUCIDA que era un esfuerzo de Naciones Unidas para trabajar sobre una otra pandemia que hemos tenido y que tenemos todavía en el mundo, que es de VIH-Sida. Entonces, este fue ahí como empecé con Naciones Unidas. Pero también siempre trabajando en estos otros puntos, me preguntaba cómo podíamos invertir en no solamente salud, pero que para llegar a salud teníamos que trabajar en desarrollo. Y es así que llegué en el PNUD, que es la agencia entonces del desarrollo, es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, el PNUD tiene la responsabilidad de la mirada completa del desarrollo y también es
decir como el guardián o el que tiene la función de integrar todos los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces aquí nosotros tenemos esto en el centro y de tener esta mirada integral. Trabajamos aquí en El Salvador con esta mirada de desarrollo, de tener las personas al centro y también de apoyar al país, apoyamos al gobierno y apoyamos a la sociedad civil, apoyamos a las instituciones del país para llegar al desarrollo. Entonces es un desafío bastante grande, no es sencillo. Sabemos que El Salvador es un país muy vulnerable. Para empezar, tiene volcanes, tiene tormentas, tiene terremotos y también tiene todavía un índice de pobreza multidimensional bastante importante. Entonces es así que tenemos y que trabajamos entonces para avanzar con estas prioridades del país y que para que el país llegue a un desarrollo sostenible pronto y que ya pueda avanzar. Vemos que hay muchos avances y también la idea también es de acelerar estos avances. Entonces hacemos al mismo tiempo buscar soluciones y ayudar a acelerar las soluciones que ya están. Gracias, Georgian. El tema de la igualdad de género ha causado muchas generalizaciones y concepciones equivocadas. Antes que nada, quisiéramos saber qué exactamente es la equidad de género y la importancia de este tema para nuestro país y el resto del mundo. Yo creo que equidad de género llega a este punto un poco confuso, podría decir, y un poco ahí con muchos mitos, porque se confunde mucho con el tema de salud sexual y reproductiva, que es un tema en relación a equidad de género, pero esto es limitar a un espacio muy pequeño. Yo creo que equidad de género debemos en cada país preguntar a personas como ustedes, ¿no? Como de la Gen Z, como ustedes preguntar, ¿qué significa equidad de género para ustedes? ¿Qué es equidad de género en 2021? ¿Cuál es la ambición que tienen ustedes, mujeres y hombres, niños y niñas? ¿Y cuál es esta ambición y cómo querían que fuera esta equidad de género? Yo muy personalmente tengo la visión de que equidad de género es que cada niño o cada niña pueda tener los mismos sueños y las mismas oportunidades para alcanzar estos sueños. Si una niña no tiene la misma oportunidad que un niño, entonces no tenemos equidad de género. Y esto sigue en toda la vida. Entonces, si tomamos de este punto como punto de partida, vamos a ver todo esto en toda la vida. El año pasado, en 2020, por ejemplo, en El Salvador, yo conocí a una niña, bueno, ahora ya adolescente, que estaba muy retrasada en la escuela porque los padres no querían que se alfabetizara. Y los papás decían que así iba a tener mucha libertad y que no era algo para una niña. Esta frase y algo que ella nos contó y ahora ya estaba como adolescente y a completar un poco este retraso, me impactó bastante de decir que estamos en 2021 y todavía hay personas que no quieren que su niña tenga educación para no tener libertad, porque libertad todavía es visto como algo negativo para una niña. Entonces, para mí es esta visión de equidad de género. Para el PNUD también tenemos la idea de equidad de género de desarrollo. ¿Cómo podemos desarrollar un país si dejamos la mitad de la población, que son las mujeres, afuera? O si discriminamos con base en género. Y si discriminamos también las personas que tienen visiones diferentes de género. Si discriminamos a las personas transgénero. Si no tenemos este debate en el centro de todo lo que hacemos. Entonces, para nosotros en PNUD vemos equidad de género también como una cuestión de desarrollo. No podemos avanzar un país si dejamos la mitad de la población afuera. Esto nunca va a ser un desarrollo equitable y nunca va a llegar al desarrollo. Si vemos todos los países que son desarrollados, empezaron a tener una equidad.
no solamente de género, pero una equidad en la población y también a compensar las faltas que algunos tienen para poder acelerar que estos grupos que estén dejados atrás puedan llegar al mismo nivel de los otros grupos. Entonces es un poco a partir de este principio que trabajamos. Sí, muchísimas gracias, Georgiana. También la pandemia del coronavirus ha tenido un impacto significativo en los casos de feminicidio y violencia contra la mujer alrededor del mundo. La cuarentena obligatoria trajo más probabilidades de experimentar violencia doméstica. Quisiéramos saber cuál es la dimensión de este problema en El Salvador y cómo podemos responder integralmente para erradicar este problema que continúa teniendo un grave impacto en nuestro ámbito. La pandemia nos puso o expuso muchos de los problemas que tenemos en los países y que ya estaban muy arraigados y esto llegan o aflotan o afloran y podemos verlos más claramente. Aquí en El Salvador hemos visto este tema de violencia con bastante fuerza y hemos ahí notado también la cuestión de violencia. El Salvador es un país donde muchos tienen la percepción de un país violento. Es un país que tuvo índices de violencia altísimos. Estos índices han bajado, pero siguen todavía en niveles bastante elevados, pero han bajado y han mejorado muy fuertemente. En relación a las mujeres, vemos que la violencia contra las mujeres es un poco distinta de la violencia en general. ¿Y por qué? Porque esta violencia contra las mujeres es cercana. Esta violencia no es tanto una amenaza de afuera, pero sí una amenaza de casa. Vemos que las mujeres no están protegidas en su propia casa. Vemos que no están protegidas en el transporte público. Vemos que muchas veces no están protegidas en las mismas familias. Y esta es la gran dificultad que hemos visto y que se ha exacerbado con la pandemia, porque una de las soluciones de la pandemia en la mayoría de los países fue el lockdown. Entonces, cuando tuvimos este lockdown en muchos países, y aquí lo hemos visto, hemos puesto a las mujeres encerradas de una forma con las personas que perpetuaban esta violencia y sin poder llamar ayuda y sin poder alcanzar este tipo de ayuda. Entonces, hemos trabajado como PNUD aquí y tenemos aquí en El Salvador una iniciativa que es de Naciones Unidas con la Unión Europea que se llama Spotlight y es una iniciativa que trabaja para evitar el feminicidio. Queremos reducir el feminicidio y pasamos de este punto más terrible de la violencia, que es la muerte de la mujer, para también llegar a puntos de empoderamiento de las mujeres. Y dentro de estos procesos y de otros proyectos que hicimos, también trabajamos entonces a líneas con la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, para que se puedan llamar, que las mujeres tengan acceso a llamadas, pero también hicimos con los correos. Hicimos formaciones de personas que trabajan en los correos para que también puedan identificar violencia, porque sabemos que estas personas llegan a casa también. Y en los paquetes tenían unos sellos y estos sellos ahí tenían también los números que se podían llamar para que las personas que reciban este paquete se puedan llamar. Hemos trabajado muy de cerca también con todas las instituciones para fortalecer, para que ellas tengan acceso, para que las mujeres tengan acceso a estas respuestas y normalmente respuestas tempranas, porque sabemos también que muchas veces no es una vez que pasa la violencia, no se llega a feminicidio de una vez. Esto es algo que va creciendo en el tiempo y entonces esto se tiene que de verdad cortar y evitar. Sí. Según datos del Hospital Nacional de la Mujer del Ministerio de Salud, se registraron al menos 6.839 casos de niñas embarazadas de 10 a 19 años durante el primer semestre del 2020. 258 de estos casos se tratan de niñas de 10 a 14 años que se embarazaron hasta junio del año pasado.
y 6.581 eran adolescentes embarazadas de 15 a 19 años durante el mismo periodo. Es evidente que esta circunstancia impacta el desarrollo individual de cada niña, pero ¿cómo impacta el desarrollo general de nuestro país? El tema del embarazo adolescente y embarazo no, ahí las cifras empiezan en la niñez también. Primero, un impacto también de COVID fue la violencia de género y la violencia ahí en las niñas, y sabemos que esto fue un impacto terrible que han sufrido muchas niñas. Pero no es exclusivo, desafortunadamente, de la pandemia. Esto pasa también afuera de la pandemia. Y creo que aquí debemos proteger a nuestras niñas, de verdad proteger a esta niñez, dar instrumentos para que ellas puedan tener una niñez protegida, tranquila, que puedan ir a la escuela, que puedan tener y prepararse. Era como, yo vuelvo a la pregunta inicial, es cómo podemos tener una equidad de género si una niña no va a tener derecho a educación, si va a tener que salir de la escuela porque está embarazada, o seguir en la escuela estando embarazada y teniendo que cuidar de un bebé. Y son una niña cuidando de otra niña. Hemos visto, ahí vuelvo a otros países, los países que llegaron al desarrollo elevado han cuidado de estas partes. Y ahí vuelve también al punto inicial que estamos a hablar, que muchas veces cuando se habla de equidad de género piensan en salud sexual y reproductiva. No es solo salud sexual y reproductiva que significa equidad de género, pero sin salud sexual y reproductiva no podemos hablar de equidad de género. Tenemos que preparar a la juventud porque la sexualidad también es parte de la vida. Y porque si preparamos para todo, ¿por qué no preparamos también para esta parte de la vida? Para que esto pueda ser cada vez más planificado y cuando la persona lo quiera, ¿no? Sabemos que es algo lindo. Yo misma tengo 2 niños y es algo que queremos vivir con amor en un momento que nos sentimos preparadas. Entonces, yo creo que esto es algo que impacta porque ahí estas niñas salen de la escuela, no tienen educación o van a llegar a empleos más frágiles o mismo empleos que sean, no sé, vender algo en la calle porque es la única opción, porque no tuvieron educación o no tuvieron otra oportunidad de entrar en un mercado formal. Entonces, esto claramente impacta también y impacta no solamente a la niña, impacta al bebé, porque sabemos que la mayoría de las personas en pobreza y en pobreza multidimensional son hijos de personas que estaban ya en pobreza multidimensional. Entonces, esto se va perpetuando en un ciclo que no se puede romper. Este ciclo de desarrollo es perpetuado y esto es algo ahí también que debemos pensar en temas de desarrollo del país. Quisiéramos saber también, Georgiana, ¿qué medidas prácticas podemos tomar para resolver este problema tan grave? A ver, yo creo que hoy la juventud tiene mucho en las manos. Yo creo que nunca tuvieron tanto acceso a información. La información ahí está, pero al mismo tiempo hay mucha dificultad de leer y comprender esta información porque es demasiada. Entonces yo creo que los jóvenes tienen un rol muy grande de pedir y exigir información, de pedir y exigir educación, de pedir y exigir los derechos que tienen. Y se escucha cada vez más. Sabemos que las redes sociales han dado un poder bastante grande a estos jóvenes, a la generación de ustedes, y que puedan hoy, estoy aquí con 324 personas conectadas, que ustedes han llamado y convocado. Entonces aquí ustedes tienen en las manos esta posibilidad de hacer una agenda, que es una agenda política, pero es una agenda de desarrollo. Es una agenda que está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y decir desde ahí cuáles son los puntos que vemos como prioridad
y qué exigimos para nuestro país. Yo creo que está en las manos de ustedes de decir, mira, estos son los puntos que vemos como prioritarios. Y ahí pedir a nosotros, a la cooperación internacional, a los políticos, al gobierno, a todos que estamos aquí en este momento, decir, contésteme esto, porque es la responsabilidad de ustedes de contestarme esto. Entonces, yo creo que ustedes tienen hoy herramientas para hacerlo. Otras generaciones estuvieron en la calle, iban a la calle y se organizaban en movimientos también, y yo creo que son sumamente importantes, pero quizás ahora pueden hacer algo mucho más grande porque es conectado. Aquí hay personas, ¿no? Estamos aquí a ver a Gabriela que está no sé dónde, pero podemos estar en Nueva York, podemos estar en Brasil, podemos estar en China y todos conectados. Entonces los movimientos hoy, la calle es mucho más grande. El espacio de la calle, cómo puede llenar esta calle es mucho más grande. Y creo que yo de verdad tengo mucha esperanza y creo que ustedes tienen estas herramientas y utilicen. No la utilicen para decir, mira, yo estoy overwhelmed, ¿no? Tengo tanta información que no sé qué hacer. Al revés, no demanden a nosotros para dar estos instrumentos a ustedes. Gracias, Georgiana. Sé que estas recomendaciones van a ser muy útiles para que nosotros podamos ser agentes de cambio. Tenemos una pregunta muy importante del Q&A que dice, ¿qué medidas podríamos tomar si sabemos que alguien cercano está pasando algo que tiene que ver con la violencia de género? Una muy buena pregunta y sumamente importante porque todos conocemos a alguien, todos y todas conocemos a alguien que necesitó o necesita en algún momento ayuda. Y se tiene que también respetar a la persona. Yo creo que lo más importante es hablar con la persona y ofrecer ayuda. Aquí estoy. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer una denuncia en tu parte. Puedo llamar a alguien. Puedo hacer, porque hay muchos de estos números que son denuncias anónimas. Se puede llamar al 198, por ejemplo, de la Corte Suprema. No pueden hacer las denuncias anónimas. Entonces aquí yo creo que es ofrecer apoyo. Muchas de las mujeres que sufren violencia y de las niñas se sienten solas, creen que no tienen a nadie o tienen vergüenza de pedir porque de alguna forma creen que es su culpa. Entonces yo creo que el primer paso es es hablar con la persona y ofrecer ayuda. Y ahí tener también una red y hablar con las instituciones que existen o con otros adultos que estén y que puedan ofrecer ayuda también. También quisiéramos saber, esta es otra pregunta de la audiencia, ¿qué medidas tendría que tomar el gobierno para asegurar el bienestar de las mujeres? El gobierno puede hacer mucho, pero no creo que pueda hacer solo. Entonces yo creo que aquí se tiene que hacer un pacto de país para las mujeres. Es decir, poner las mujeres en el centro. Si somos la mitad de la población, tenemos también responsabilidades y derechos, como la otra mitad de la población. Entonces tenemos, por ejemplo, derecho de representación, de ser diputadas, de ser alcaldes, de estar en las empresas, de tener rol de dirigentes de empresas, de tener todos estos roles. Yo creo que son bastante fuertes y cada uno, entonces las empresas también de promover las mujeres, nosotras de votar en mujeres para puestos públicos también, ¿por qué no? Nosotras a apoyar también a las mujeres. Entonces, yo creo que el gobierno tiene el rol de coordinar todo esto, pero no puede hacerlo solo. Sin el sector privado, no puede hacerlo solo. Sin la asamblea, no va a poder hacerlo. Sin la justicia, que pueda exigir también y dar ahí garantizar los derechos de las mujeres, también no puede hacer solo. Entonces, tiene que ser un pacto de país alrededor de esto. Y que nosotras también, como mujeres, también ser más solidarias.
apoyar, y era lo que acabábamos de decir, no solamente en la violencia, pero también en promover a las mujeres y apoyarlas. Sabemos muchas veces que tienen doble carga en la casa porque trabajan y cuidan de los niños. Entonces, ¿cómo poder también facilitar este tipo de acceso al trabajo, acceso al empleo, acceso a servicios de cuidado para que puedan trabajar? Entonces, ahí hay todo un sistema. Pero yo creo que debería empezar de verdad con poner a las personas al centro. Y si ponemos a las personas al centro y si vemos a las mujeres como una mitad de la población que es productiva y que va a ayudar al país a moverse adelante, entonces ahí todo sigue como apoyo a que esto se pase, que esto ocurra. Muchas gracias, Georgiana. Tenemos otra pregunta de la audiencia que es, ¿qué le diría a las personas que creen que la equidad ya existe? Que creen que la equidad existe. La equidad puede existir en algunos puntos, pero sería una mirada muy tal vez personal o tal vez limitada. Podemos decir, ¿no? Yo en mi casa tuve la misma educación que mis hermanos. Entonces, en este espacio, sí, puedo decir que la equidad ahí estaba. Pero cuando uno sale al mercado de trabajo, ahí la competencia ya no era igual. Yo viví personalmente y vi colegas que tenían la misma edad, que hacían el mismo trabajo y que avanzaban y eran promovidos, y yo no era promovida. Y era muy claro porque era una mujer joven y el hombre joven era avanzado, ¿no? Entonces podemos tener esta idea de que, y ahí dan una falsa idea de que estamos en el mismo barco, pero vemos que muchas de estas veces no lo es. El tema de acoso sexual, el tema de violencia sexual es muy expuesto. Yo creo que no hay, pero por lo menos cuando hablamos con las mujeres, no hay una mujer que no ha sufrido algún tipo de acoso. En la calle, en el trabajo, en su ámbito escolar, de estudio, algún tipo de acoso, que sea más bajo o nivel más alto, pero han sufrido. Y en este punto, absolutamente no hay equidad. Entonces ahí lo que podemos decir es que si vemos de una mirada general, no hay equidad. Entonces, en una mirada general, el sueño de la niña para llegar al mismo lugar del niño hoy no es una verdad. Entonces, no hemos llegado a la equidad total. Sí, tenemos una pregunta muy importante también de la audiencia que preguntan, ¿qué podemos hacer los jóvenes para fomentar la equidad de género en nuestro alrededor? Por ejemplo, hacia las generaciones de nuestros padres o abuelos y además en un futuro a nuestros hijos. Yo creo que es una pregunta sumamente importante y que hicimos con la Corte Suprema, y puedo compartir el vínculo con ustedes. Es una obra de teatro que habla de la realidad de una mujer y se llama Lazo Verde, porque ahí a las personas van poco a poco a hacer un lazo verde, que sería un lazo de solidaridad con estas mujeres. Y yo creo que es en el día a día, en el apoyo, en esto de estar y decir, mira, si tú tienes que estar en la escuela, si tú tienes que progresar, si tú tienes capacidad de estar en este empleo, si podemos apoyarte en situaciones difíciles, si tienes la capacidad de avanzar y ser lo que quieras ser. Y yo creo que en esto y hablando y decir que no es mi rol también de cuidar de la casa para los niños, es mi rol también de hacer todo eso, y con educación. Yo, como decía, tengo mis hijos y con mis hijos, son 2 varones, hacemos todo juntos. Ellos cocinan, ellos ayudan en la casa,
ellos también cuidan de plantas, les encanta también cuidar del jardín. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no, los niños no pueden cocinar? Porque ellos no pueden, no, ellos también pueden hacer y se sienten muy empoderados de hacerlo. Hay días que dicen, hoy cuidamos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que es esto, de ver que estas tareas no tienen género, que llegar a una dirección de una empresa no tiene género, tiene capacidad y que todos podemos tener las mismas capacidades. Entonces, yo creo que esta discusión como los jóvenes y preguntar, los jóvenes tienen algo muy poderoso, que son las preguntas. Ustedes preguntan y cuando preguntan nos hacen cuestionar muchos de los supuestos que tenemos que muchas veces no hemos cuestionado. Entonces yo creo que ustedes son una generación que tiene este poder de preguntar y de hacer y de pedir y de demandar. Esto sería mi recomendación. Muchas gracias, Georgiana. También esta es otra pregunta de la audiencia y es que muchas mujeres piensan que poner una denuncia las puede poner en mayor peligro que mantenerse en silencio. ¿Usted qué piensa sobre esto? Todo es cuestión de confianza. Normalmente una denuncia no llega antes que la persona hable con alguien más. Y ahí es donde el apoyo es necesario para dar una cuestión de confianza y decir, mira, estamos aquí para apoyar. Porque muchas veces las mujeres van a pensar, ¿qué puedo perder con esto? Yo puedo perder mi familia, puedo perder mi empleo, puedo perder lo que sea, ¿no? Una denuncia no sabemos cuál va a ser la reacción de los demás. Entonces, es ahí donde se necesita una red de apoyo para que ellas se sientan apoyadas, que cualquier consecuencia que exista tenga una red de apoyo que va a seguir con ellas, que va a apoyarlas, que tengan justicia y que eso no pase de nuevo. Porque el silencio hace perpetuar todo esto. Cuando no estamos hablando, cuando esto se pasa en silencio, se pasa con una, después se pasa con otra, después se pasa con otra. Y cuando se rompe este silencio, ahí sí podemos bloquear y actuar en esto. No podemos actuar cuando algo es invisible o cuando no se habla, cuando es escondido. Entonces es sumamente importante que sí hablemos, que hagamos las denuncias y que estas mujeres puedan tener esta red de apoyo que pueda adelantar y que puedan sentirse seguras cuando hagan las denuncias. Sí. Según su experiencia, Georgiana, ¿cómo las mujeres podemos abrirnos camino en el mundo laboral, tomando en cuenta que las barreras de género que existen en el campo? ¿Y cómo podemos expandir esta información para crear un cambio a nivel nacional para la demás población? Empieza en la escuela, empieza en acceso a educación. Las niñas tienen que tener este acceso a educación, este es número uno. Pero también que crean en ustedes, chicas. Ustedes pueden hacerlo. Y las niñas que tienen voluntad, tienen de verdad un camino ahí abierto y que busquen personas que puedan ayudarlas, que busquen esta red de apoyo también en llegar al mercado laboral y no dudar, porque muchas veces dudamos, porque tenemos tantas preguntas, tantos supuestos, tanta gente que dice, esto no es cosa de niña, esto no es cosa de mujer, ¿por qué usted está a decir esto? No, yo no quiero escuchar eso de una mujer. Entonces ahí ponemos estas barreras. Pero si no creemos en estas barreras, también muchas veces las rompemos nosotras mismas. Muchas veces podemos nosotras mismas romperlas y decir, mira, seguimos adelante y voy a buscar apoyo. Y ser muy solidarias una con las otras también. Yo creo que esto, si una mujer avanza, podemos llevar a otras mujeres avanzando. Y yo creo que es sumamente importante. Y también yo veo que no veo nunca algo como una guerra entre géneros, no podemos pensar esto. Somos aliados, como yo decía, el desarrollo depende de los dos lados. No podemos desarrollar un lado y el otro quedar atrás, tenemos que ir de la mano. Si vamos de la mano, es mejor para todos y todas. Entonces yo creo que también es cambiar este chip en relación a que uno gana, otro pierde, ¿no? Debería ser ganamos todos.
Muchísimas gracias por todas sus inspirantes palabras. Sé que a todos nos ha motivado a ser agentes de cambio para ser aliados hacia la equidad de género. Y le damos muchísimas gracias por estar acá con nosotros, Georgiana. También a nuestra audiencia, muchísimas gracias por unirse con nosotros en nuestro séptimo tema. Hemos aprendido muchísimo y a nuestra audiencia los queremos invitar a que se unan con nosotros para nuestro siguiente tema, que será sobre el impacto del COVID en la salud mental de los jóvenes. En El Salvador tendremos a la licenciada Guadalupe de Saguini, y será a la misma hora de siempre, a las 11:10. También nos pueden seguir en nuestro Instagram o si tienen preguntas, mandarnos un correo. Y muchísimas gracias otra vez, Georgiana. Ha sido unas palabras súper inspirantes. Muchas gracias a ustedes y felicito a las tres, ¿no? A Florencia, Alexia y a Gabriela aquí, pero también a toda la audiencia por estar pensando en el futuro. El futuro se construye hoy. Yo creo que no tenemos que tener miedo del futuro, tenemos que sí estar construyendo el futuro a partir de ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.